Bueno, hoy vamos a hablar de vectores en Photoshop. En el Photoshop nosotros podemos dibujar, el Photoshop tiene unas herramientas que nos permiten dibujar en forma vectorial, aunque hay que decir que el Photoshop no es un programa vectorial, con lo cual, si bien dibujamos vectorial y podemos agrandar las cosas adentro del Photoshop, si lo quisiéramos sacar del Photoshop a otro programa, no podríamos sacarlo en forma vectorial. Vamos a arrancar por crear un archivo nuevo. No importa demasiado el tamaño, yo voy a crear este 1080 por 1080, o sea, no importa demasiado el tamaño. Podemos elegir el que nos da por defecto. Y ahí creé un archivo nuevo. Las herramientas que trae Photoshop, que son vectoriales, son todas estas que están acá, básicamente. Vamos a desplegar ahí. Estas que son las herramientas de pluma, que ahora las vamos a ver todas en detalle. Después tenemos el texto es algo vectorial, el texto es algo que yo puedo agrandar, o sea, que sea vectorial es que yo lo puedo agrandar, y si agrando eso en tamaño, no se pixela. Después tengo estas herramientas que son de selección, estas dos. Tengo una herramienta de selección que me selecciona toda una forma vectorial, y la otra que es una herramienta de selección de nodos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un nodo y demás. Y estas son herramientas de dibujo vectorial que trae el Photoshop ya prearmadas, que yo puedo dibujar formas con el Photoshop a través de esto. Bien, el Photoshop divide todas sus herramientas, todo su dibujo vectorial en dos cosas, principalmente. Esta píxeles no tiene ningún sentido, que es como que yo dibujara algo, pero lo dibujo en píxeles. O sea, las dos que nos interesan son estas: forma y trazado. Estas dos dibujan en forma vectorial. Primero vamos a ver forma, qué es forma y qué es lo que nos genera, y después vamos a ver trazados. Entonces vamos a arrancar por seleccionar esta herramienta que es como de dibujo de rectángulos, y lo voy a poner en forma. Y hago clic, tironeo, y me va a dibujar un rectángulo. Esto básicamente en Photoshop, si yo es siempre igual, si yo no aprieto ninguna tecla, me dibuja sin respetar ninguna proporción. Si aprieto la tecla Shift mientras estoy dibujando, eso se vuelve proporcional. Es decir, en lugar de dibujarme un rectángulo, que es lo que pasa acá, no respetar la proporción de una cosa con la otra, si aprieto Shift me dibuja un cuadrado. Lo mismo pasa con los círculos. Ahí está, ahí dibujé esta forma vectorial. Los vectores en forma tienen un par de cosas, me abre este panel. Lo primero es, los vectores tienen siempre un relleno, que si yo hago clic en relleno puedo cambiar el color, puedo seleccionar un color, ahí hice clic y le puedo asignar un color, el color que yo quiera. Eso es el relleno. Puedo asignarle o un color, o si no también le puedo poner un degradé, lo puedo pintar con un degradé, es decir, elegir un color inicial y un color final, o alguna textura. A ver si esto se está poniendo en un lugar. Vamos a cambiar esto. Lo voy a mover. De paso vemos estas dos herramientas que ahora vamos a hablar más en detalle. Hay dos herramientas de selección vectorial. Esta, que es la herramienta de selección de trazado, la negra, que básicamente lo que hace es selecciona todo, y esta, la herramienta de selección directa, que es una selección de algo que le llaman nodos. Voy a agarrar no la blanca, sino la negra, que es la que me selecciona todo, y voy a mover esto para acá, así cuando tenemos el panel abierto podemos ver lo que estamos haciendo. Lo voy a mover para acá. Esto es un cuadrado, ¿no? Los cuadrados tienen estas cosas que son, que nosotros, si lo remitimos a la infancia, digamos a la primaria y demás, serían 4 vértices. Estos vértices, para lo que es vectorial, dejan de llamarse vértices y se llaman algo que son nodos. Ven, me cambié a la herramienta de selección blanca, y entonces si hago clic afuera primero para deseleccionar todo,
Después puedo seleccionar cada uno de los nodos en forma independiente. ¿Ven? Puedo mover los nodos y de hecho estoy convirtiendo esto que era un cuadrado en cualquier otra cosa, ¿sí? Porque los nodos son 100% modificables. En ahí me estoy modificando por completo. Entonces, esta herramienta de selección blanca me permite seleccionar los nodos en forma individual. Y la herramienta de selección negra, en lugar de seleccionarme un nodo, me está seleccionando todo. ¿Sí? Bien. Volviendo a esto, teniendo eso seleccionado, bueno, vimos que lo podíamos rellenar de esto que es un motivo, que es rellenarlo de textura. Las texturas en Photoshop son cosas que vienen y que uno se puede descargar lo que quiera. Acá yo tengo algunas, pero desde este panel podemos cambiar de textura, o sea, traer otras, se llaman motivos, ¿sí? Podemos traer otro motivo o descargarlo, buscar, si ustedes buscan en internet motivos, van a encontrar un montón de texturas, entre comillas, para poner. Podemos usar eso o rellenarlo de algún color. Yo voy a elegir un color. Bien. Además de usar el relleno, o sea, además de los vectores, además de tener un relleno, tienen un borde. Voy acá a ir a trazo. El borde lo configuro en trazo. Vamos a elegir un color negro, por ejemplo. Eso es el borde. El borde, con este que sigue acá, yo puedo cambiar el grosor, es decir, lo puedo hacer mucho más gordo. Y también lo que puedo modificar desde este otro panel es la forma que tiene ese borde. Es decir, puedo decir de que sea de línea sólida, esto sería rayado, y esto es punteado, ¿sí? Todas estas cosas las puedo definir con los tipos de borde, y a su vez, en el caso de las rayas, si voy acá a más opciones, puedo configurar como el ancho de los guiones. ¿Ven? Yo puedo decir que este sea de 3 y esto sería el espacio sea de 5. ¿Ven? Que me quedan líneas mucho más espaciadas. O esto es de, no sé, de 7 y el espacio es de 1. ¿Sí? Entonces puedo configurar la manera en la cual esas líneas, esas distancias de líneas pueden dibujarse. También puedo hacer cosas amorfas. ¿Sí? Ven que ahí estoy haciendo algunas líneas más gordas y otras más chicas. Y todo eso lo puedo configurar desde acá. ¿Sí? Esto tiene que ver puntualmente con el tipo de borde, ¿sí? Pero básicamente en los vectores nosotros tenemos varias cosas que vimos. Tenemos nodos, que serían como esos vértices, relleno, que sería el interior, y borde, que sería el borde exterior, que puede ser de diferente tipo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver otras formas más. Esta es otra herramienta. Bueno, estas son todas las formas que trae el Photoshop, que tenemos esta otra que es, o sea, el comportamiento es exactamente igual, pero esta es de bordes redondeados. Ven que acá tienen para configurar el grosor del borde. O sea, se puede cambiar el grosor del borde. Eso hay que hacerlo en el momento, el Photoshop lo trae como en el momento en que uno lo dibuja, que debería especificar eso. Ven que si yo acá lo cambio, no sé, digo que tiene 50 píxeles el borde, ahí está. ¿Sí? El dibujo de este, que es de bordes redondeados, ven que esto está mucho más redondeado, implica que aparecen un montón de nodos adicionales. Y estos nodos, a su vez, cuando yo los hago clic, me aparece como una liñita con una flechita. Estos se llaman, esta liñita con esta flechita, se llaman manejadores de nodos. Y aparecen solo cuando mi nodo se convierte en curvo. Es decir, cuando la línea que me une un nodo con el otro es curva y no es recta. Ven que acá, que la línea
No me está dejando seleccionarlo. Voy a posicionar ahí. Acá cuando la línea entre este nodo y este otro es recta, no me aparecen esos manejadores. Sin embargo, si me ubico en este de acá, sí me aparecen. Y estos manejadores básicamente lo que hacen es modificar la curva que une un nodo con el otro. Ya los vamos a ver como más en detalle. Y los modificamos, ¿sí? Pero todas estas son formas que partí de las que trae el Photoshop y después las fui modificando. Después acá hay una herramienta que es para hacer círculos. Es exactamente igual, funciona igual. Podemos elegir otro color de relleno. Bueno, eso me lo modificó ese que tenía seleccionado. Como lo tenía seleccionado, me lo modificó. Y acá también puedo mantener o no esto, ¿no? O sea, puedo dibujar y que me dibuje de forma amorfa, o si aprieto la tecla Shift me dibuja de esta manera, ¿sí? Cada vez que dibujo algo vectorial me está generando una capa automáticamente. Bien, después hay otro más de acá, este se llama herramienta polígono, en donde básicamente nosotros podemos establecerle la cantidad de lados que queramos. Si le ponemos 3, por ejemplo, lo que nos va a estar dibujando es un triángulo, ¿sí? Si tiene más, así va creciendo, ¿no? Si tiene 4 es un cuadrado, etcétera, ¿sí? Y después tiene una herramienta para dibujar líneas. Y la última se llama de forma personalizada, y son una serie de formas que trae el Photoshop por defecto. Ven que no se trae barcos, etcétera. Trae un montón de formas por defecto, y a su vez estas formas se pueden cargar, se pueden descargar también, lo mismo que con los motivos. ¿No? Ven ahí, me dibujé esa, pasa lo mismo, ven que pierde la proporción salvo que le apriete el Shift, y ahí me está dibujando un barco vectorial con esta forma, ¿sí? Estas formas vienen ya algunas que trae por defecto el Photoshop, y si no, ustedes pueden importar formas acá y traer la que ustedes quieran. O sea que podemos tener formas ya prearmadas y traerlas desde afuera. Bien, vamos a ver ahora de qué manera, hasta acá partimos de formas prearmadas del Photoshop, que es todo lo que tenemos en este lugar de herramientas, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué manera podemos dibujar nosotros algo propio, ¿no? Voy a eliminar todas estas cosas que hicimos hasta acá. Apreté Shift para eliminarlas, para seleccionarlas, y las voy a eliminar. Son todas capas. Y voy a agarrar esta herramienta que es la herramienta pluma. La herramienta pluma nos permite dibujar vectorialmente lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces yo hago clic en un lugar, y si hago clic en otro lugar, me empieza a trazar como una recta. Perdón, se me cambió la forma. Voy a retroceder esto, porque no es lo que quiero hacer. Se me cambió acá arriba. Vieron que nosotros habíamos dicho antes que los vectores podrían ser de tipo forma de trazado. Vamos a ponerlo de vuelta en forma. Ahí está. Lo pongo en forma. Voy a dibujar, voy a seleccionar algún color de relleno. Vamos a bajar un poco la intensidad. Ahí está. Y entonces, hago clic en un lugar, y si hago clic en el otro, lo que hace es unirme un nodo con el otro, en forma, en principio, recta. Si yo vuelvo a hacer clic en otro lugar, cada vez que hago clic agrego nodos, ¿sí? Que son como esta especie de vértices. Si cuando hago clic mantengo apretado y me muevo con la tecla izquierda apretada del mouse, me aparecen estas cosas que se llaman manejadores de nodos, ¿sí? Entonces yo puedo ir curvando mientras estoy dibujando. Voy a volver al inicio, ¿sí? Y ahí dibujé una forma propia con la pluma, ¿sí? Yo tengo dos maneras. O sea, básicamente, vamos a ver primero eso y después les explico las dos maneras que ustedes tienen de dibujar con la pluma, ¿sí?
Una vez que dibujé eso, yo podría, con el más, con esta pluma más, agregar más cantidad de nodos. Ahí estoy agregando más cantidad de nodos. O también, con la pluma en menos, puedo eliminar nodos. Ven que ahí estoy haciendo clic para eliminar nodos. Ahí eliminé los nodos que había agregado y podría eliminar algún otro. Este, por ejemplo. Bueno, ese lo vamos a dejar. Entonces, este. ¿Sí? Los nodos, habíamos dicho antes, lo habíamos visto, que podían tener manejadores de nodo o no. Si son rectos como estos, quedaron todos 3 nodos rectos, no me aparecen los manejadores de nodos. Pero si los convierto en curvos, sí me van a aparecer. ¿Cómo convierto un nodo en recto y en curvo? A través de esta herramienta que se llama convertir punto de ancla. Entonces, con la herramienta convertir punto de ancla, yo si hago clic en el nodo y mantengo apretado y me muevo, saco esto que se llaman manejadores de nodos, ¿sí? Que son como si hubieran dos cosas que tironean el nodo y me permiten modificar la manera en que un nodo se comunica con el siguiente. Ahí lo que hice fue convertirlo a curva, y si hago clic de vuelta en el mismo nodo, lo convierto de curvo a recto. ¿Sí? Si hago clic y tironeo, lo convierto en curvo. Y si es curvo y hago clic y suelto, lo convierto en recto. ¿Sí? Bien, cuando vamos a volver a convertirlo a curvo, ¿sí? Cuando lo convierto a curvo, ahí estoy manejando los nodos, estoy manejando los dos. Ven que no puedo modificarlos independientes, sino que cuando tironeo de uno, me está modificando el otro. Entonces, lo voy a convertir en curvo y lo suelto. Y voy a pasarme a esta herramienta, que es la herramienta de selección de nodo. Y también es una herramienta que me permite seleccionar los manejadores. Ven que ahí puedo también manejar los manejadores de nodo. Es decir, puedo modificar o el nodo, o modificar, acá estoy modificando los nodos, perdón, o modificar los manejadores de nodos. ¿Sí? O sea, puedo hacer cualquiera de estas dos cosas, o una cosa o la otra. Ahí lo que hice fue volver a esta herramienta, la herramienta que convierte un nodo en curvo, y si selecciono un manejador de nodo, me está modificando el manejador en forma independiente 1, este de acá, sobre este otro. ¿Sí? Es como que manejo las curvas en forma independiente. Fíjense que partimos de una forma y terminamos llegando a cualquier otra forma. ¿Sí? Esa es un poco la idea de los vectores. O sea, puedo agregar vectores todos los que necesito y ir modificándolos a lo que sea necesario. ¿Sí? Hay dos maneras de llegar a una forma. Una es partir por dibujar todos nodos rectos, que inicialmente quizás sea la más conveniente. ¿Sí? O sea, yo puedo partir de ahí y después, como un segundo paso, ir curvando esto hacia la forma que yo quiera conseguir. ¿Sí? Eso es el paso 1. O sea, cuando empiezo a usar nodos, por ahí me conviene identificar qué nodos necesito, qué cantidad de nodos necesito, e ir curvando los nodos como un paso 2, no hacerlo todo junto. Y si no, lo que puedo hacer es lo siguiente. Mientras dibujo, hago clic, pongo otro nodo, mantengo apretado, manteniendo apretado ya lo curvo. ¿Sí? Eso sería como otra manera de conseguir lo mismo. ¿Sí? Entonces, mientras hago clic, si mantengo apretado en cada nodo, puedo ir curvándolo. ¿Sí? Bueno, y ahí. Eso no quiere decir que vamos a hacer la forma de entrada bien, pero que sí la vamos a acercar más, aprovechando esta posibilidad de curvar mientras estoy dibujando. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a... Bueno, les voy a mostrar algunas cosas más antes de pasar a generar
a dibujar nodos a partir de una forma concreta, ¿sí? Existen en el Photoshop, no solo para las cosas vectoriales, sino para absolutamente todo, una serie de efectos que se habilitan desde acá donde dice FX. Ven, es todos estos que están acá. En el caso de los vectores, tanto trazo como superposición de color no nos interesa, pero sí nos podría interesar este que se llama bisel y relieve. Me lo abrió en otra ventana y lo traigo. Ahí está. Ven que esto me permite generar como una sombra. No logran convivir bien. Son efectos que nosotros podemos aplicarles a las capas. Voy a bajarlo un poco. Ahí va. Y las puedo, ven que si lo tildo, lo destildo, lo saco. ¿Sí? Pero son cosas que le puedo agregar. Ese es uno. Después tengo también sombra interior. Voy a pasar acá. Ven que le está generando, por sí solo genera una sombra que la podemos modificar la distancia y la orientación. Después hay resplandor, que eso lo que genera es lo inverso, está generando como un brillo. Ven que lo tildo, lo destildo y lo apago, ¿sí? Después hay otras como superposición de color y demás. Trazo podría generarle un borde blanco, un borde de color. Vamos a ponerle un borde gris. Para verlo un poquito, en que eso le está generando un borde a esto que yo acababa de dibujar. Esto es un filtro que yo se los puedo sacar o poner, ¿sí? Y después también hay otro, todos estos investiguenlos si quieren, pruébenlos para ver cuál les da lo que ustedes están buscando. El que acabo de tildar se llama sombra paralela. Voy a correr un poquito para ver el resultante. Ven, y esto me saca una sombra que lo tengo la distancia, que es la distancia al objeto en sí. La extensión es como si es medio parecido a la distancia. Y lo otro es el tamaño. El tamaño es básicamente si está en foco o si lo saco de foco, ¿no? O sea, es como si lo blureara, ¿sí? Sacara de foco. Y después tengo la opacidad, o sea, le puedo bajar a esto la opacidad, o sea, sacarle un poco la distancia. Y por último, también tenemos esto que nos permite decir la sombra hacia dónde va. Yo lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ahí dibujé vectorialmente y le agregué una serie de efectos. Estos efectos, que no solo son para las capas vectoriales, sino para cualquier capa, es algo que ustedes pueden apagar cuando quieran. Ven que acá estoy apagando las cosas y apago, si no, también todos los efectos y listo. Bien. Bueno, vamos entonces, voy a cerrar esto, no lo voy a guardar, si ustedes lo quieren guardar lo pueden guardar, y voy a abrir este archivo, que se los voy a estar dejando en los comentarios. Este archivo es un archivo que tiene como diferentes formas, que en realidad me van a permitir a mí, por ejemplo, dibujar alguna forma en particular. Entonces, para dibujar cualquier forma, yo lo que necesito identificar primero es qué nodos voy a necesitar y dónde. En este caso es bastante simple. Vamos a arrancar por dibujar una forma geométrica. Esta, ¿sí? Ven que si yo lo quiero dibujar, que sería como estar calcándolo vectorialmente, simplemente identifico los nodos con facilidad porque son cada uno de los vértices de esta forma, ¿sí? Ahí dibujé mi primero, ¿sí? Que le puedo poner estrella. Ahora vamos a dibujar estos que tienen como curvas. Cuando tengo una curva, yo voy a necesitar al menos dos nodos. Un nodo antes de entrar a la curva y otro nodo al salir de la curva, ¿sí? En lugar de ser solo nodos en los vértices, necesito dos nodos para la curva. Entonces hago clic acá, vengo para acá, otro clic acá, otro acá, otro acá y lo cierro, ¿sí? Esto lo puedo hacer así, como acabo de hacer, o mientras voy dibujando, voy curvándome, ¿sí? Vamos a hacer de la manera más larga, pero que nos va a ayudar para
que inicialmente podamos hacerlo. ¿Ven? Una vez que dibujé, después hago clic en los nodos con la herramienta esta. Me acabo de cambiar de herramienta, me cambié a la herramienta esta que se llama convertidor de punto de ancla, que es la que veíamos antes, que convierte un nodo de curvo a recto o de recto a curvo. Y ahí termino de curvar esto bien y darle la formita, ¿sí? Es importante que siempre trabajen con un zoom adecuado para no estar tratando de inventar las cosas, ¿sí? Entonces ahí dibujé esta forma. Voy a cambiar ahora para seleccionar la forma, ¿sí? Ahí tengo esta forma ya dibujada, apagué todo esto. Podemos darle capaz que un color un poco más intenso, que está un poco apagado, ahí está. Y después pueden usar cualquiera de los filtros que vimos antes. Ven que nosotros ahora partimos de esto y podríamos empezar a dibujar nuestras formas como quisiéramos. O sea, le podemos agregar una sombra interior o algo por el estilo. El filtro que querramos. Estos filtros son filtros que ya trae el Photoshop y que, como les decía antes, básicamente son cosas que quedan ahí que ustedes las pueden prender o apagar cuando quieran. Esta forma de sombrear, de usar los filtros, es un poco sombrear como medio artificialmente, ¿no? Usando las cosas, los efectos y trabajando con porcentaje o con zona y con degradé, ¿sí? Hay otra manera de sombrear que sería crear, o sea, nosotros tenemos esta forma y nosotros podemos crear una sombra o un brillo en forma manual, ¿sí? Entonces me voy a crear otra capa, que le voy a poner sombra. Y acá vamos a dibujar un vector en lugar de negro, ¿sí? Siempre nos conviene por zona trabajar con vectores negros, zonas de sombra en negro y zonas de brillo en blanco. Entonces puedo dibujar una zona de sombra, por ejemplo, decir quiero marcar una sombrita por acá abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, me voy a acercar un poco más. Y voy a dibujar en la capa, o posicionado en esta capa de sombra para que me dibuje en otro lugar, una zona, como decir, quiero que esta zona de acá abajo, y la voy a hacer curva para que no sea algo netamente, netamente recto, ¿sí? O sea, poder tener una forma personalizada de sombra, ¿sí? Esto me lo está haciendo, vamos a poner la pluma acá, me lo está poniendo de ese color y yo lo voy a hacer negro, ¿sí? Dijimos que las sombras eran negras, dibujé esta zona de sombra y después lo voy a cambiar con superponer o lo suave, quizás luz suave, y le bajo la opacidad, ¿ven? Y ahí tengo mi sombra, puede ser un poco más fuerte, ¿sí? Y ahora, en esta área de acá, le voy a dibujar un brillo, también en forma curva, ¿sí? Entonces me voy a generar una nueva capa que le voy a poner brillo. Y me voy a dibujar un brillito chiquito, algo por el estilo, ahí va. Entonces, voy acá a poner luz suave y le bajo la opacidad, ¿sí? Entonces acá me acabo de generar una brilla, un brillo y me acabo de generar una sombra, ¿sí? Esto sería básicamente generar brillos y sombras personalizados, ¿sí? En forma vectorial. Bien. Adicionalmente a esto, yo les voy a abrir un archivo de ejemplo, básicamente, para que vean algunas cosas que están hechas con vectores. En todas estas cosas están hechas con vectores. Están hechos con vector esta forma de brillo, ven que esto también es un brillo que tiene esta forma, ¿sí? Básicamente, este creo que es el brillo de acá.
ven que es lo mismo, o sea, es con luz suave y bajado de opacidad, está dibujado vectorialmente, y lo que tiene esta forma es lo que vimos antes, tiene un trazo y una sombra paralela. ¿Ven? El botón en sí tiene un trazo y una sombra paralela, ¿sí? O sea, muchos de los efectos que nosotros vemos y convivimos habitualmente están hechos con esto, trabajar en capas con diferentes filtros y dibujando en forma personalizada y vectorialmente algunos detalles. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, vamos a abrir un poco este de acá, acercamos un poco menos. Esto, por ejemplo, este rayito está hecho vectorial, ¿sí? O sea, todas esas cosas que a veces uno piensa que están hechas en forma compleja, en realidad son cosas que se pueden resolver vectorialmente. Esto está bien, esta forma de acá es una forma vectorial, ¿sí? Bien, les había dicho al principio que los vectores podían ser de esta manera, o sea, usarse en forma, y que otra manera era usarlo en trazado. Los trazados son una cosa que trae el Photoshop eh, que nos permite generar algo que se llaman trazados, y esos trazados sirven para diferentes cosas. Pueden servir para hacer que un texto, por ejemplo, se acomode a un trazado, por ejemplo, un texto curvo, se hace de esa manera, o también para hacer selecciones complejas. Por ejemplo, vamos a abrir este, que es bastante simple, y después vamos a hacer uno más complejo. ¿Sí? Voy a abrir este que se llama celular. En este, si yo quisiera seleccionar y quedarme con el celular, y lo quiero hacer una selección vectorial, ¿sí? Tener buen detalle de esto, puedo hacerlo poniendo mi pluma, o sea, poniendo la pluma en lugar de forma, cuando la elijo la pongo en trazado, ¿sí? Entonces, voy a dibujar los nodos que considero que necesito. Esto me está dibujando como algo si fuese transparente, como si tuviera una estructura transparente. Voy a venir para acá y lo cierro, ¿sí? Eso me generó todos esos nodos y ahora me faltaría como ajustarlos. A medida que fui generando esos nodos, esto lo que hizo fue agregarme y crearme algo que se llama un trazado. Si voy acá, tengo una pestaña capas, canales y trazados. Este se llama trazado de trabajo. ¿Sí? El trazado de trabajo es un trazado que no se guarda, sino que me lo genera. ¿Sí? Me conviene siempre como hacer doble clic y ponerle un nombre, y eso lo que hace es como si me almacenase ese trazado. Entonces le vamos a poner celular. Bien. Entonces, vamos a ir acercando y vamos a ir acomodando los nodos de mi trazado. En este nodo está bien ubicado ahí y lo que me faltaría es curvarlo. Entonces vengo acá, me pongo de esta manera y lo curvo. Ahí va. Entonces ahí lo puedo llegar a acomodar. Lo acomodé de ese lado. Ahora vamos a venir a acomodarlo de acá. Tengo muchísimo zoom. Tanto zoom no queremos. No agarré el nodo, agarré otra cosa. Ahí está. Y lo curvo. Siempre la base está en no poner tantos nodos, si con los nodos que tengo ir tratando de acomodarme a la curva. Vamos ahora a acomodar estos de acá. Primero acomodo el nodo si me hace falta, en este me hacía falta un poco de acomodación. Y ahora seleccionar y terminar de curvar ahí. Ahí y acá lo tengo que achicar un poco. Ahí va. Y ahora vamos a acomodar estos de acá. ¿Sí? Porque en este caso quizás esto se puede resolver con la varita mágica, este ejemplo de acá quizás se puede resolver con la varita mágica o con alguna otra herramienta, pero bueno, lo vamos a resolver con los vectores, principalmente porque queremos ver esto de acá. ¿Sí? Ahí fue como que acomodé mis vectores a la forma del celular. ¿Sí?
Ven que si lo selecciono, tengo ahí. Una vez que terminé de acomodar los nodos, con los trazados yo puedo hacer varias cosas. Los trazados pueden dibujarme esto, me rellena el trazado, vamos a generar una capa nueva para esto, así no hacemos hazaña. Ahí me genera una capa nueva, el trazado, la primera me rellena esta forma con el color frontal. Voy a elegir entonces en el color frontal algún color, este. Ven que me dibujó como el celular, como la forma del celular con el color frontal. Este segundo sirve para hacer un borde. Vamos a cambiar de color para agregar un borde. El borde me lo va a agregar de el color y el grosor que yo tenga establecido acá en lo que sería el pincel, en este. Entonces, el grosor que yo tenga acá en el pincel es lo que le va a poner. Vuelvo a seleccionar. Y ahí le generó un borde, ¿sí? Del color y del grosor que tenía establecido en el pincel. Y por último, voy a apagar esta capa. Ven que esto me generó una capa con la forma del celular. La voy a apagar y me voy a volver a posicionar en la capa fondo. El trazado me permite también seleccionar. Ven acá, tengo esta herramienta de selección que me selecciona el celular y entonces yo, teniéndolo seleccionado, puedo copiarlo, o sea, hacer control C o edición copiar, ¿no? Edición copiar o control C y control V corta, que es pegar. Voy a apagar el fondo y ahí me quedó el celular recortado. Ahí tengo el celular recortado y acá, no sé, podría agregar un color de fondo o lo que quisiera, agarrar una capa y agregar un color de fondo. ¿Sí? De esa manera lo recorté y lo pude modificar usando trazados. Los trazados, la selección de elementos con trazados sirve para cuando quiero hacer recortar algo que es complejo de recortar. Ven acá le estoy agregando una sombra, lo mismo que vimos antes, ¿no? Le agregué una sombra a esto que acabo de recortar. ¿Sí? Bien. Bueno, acá acabo de recortar el celular, lo voy a guardar como celular. Y vamos a ver ahora esto mismo que hicimos, practicarlo en una forma compleja. Voy a abrir para esto que se llama rosa. ¿Sí? Justamente la selección de trazado es para recortar formas complejas sobre fondos complejos, que en este caso aplica, ¿sí? O sea, la rosa es una forma compleja en un fondo complejo. Siempre que dibujo trazados, lo que es importante es que si lo inicié, lo cierre, ¿sí? Entonces vamos a ir agregando la cantidad de nodos que consideremos necesarios e ir curvando. No es importante que estemos perfectos, sino que vayamos agregando los nodos que podamos llegar a necesitar. O sea, hacemos un primer dibujo de todo, porque lo importante es que cerremos esto, ¿sí? Que lo que estamos dibujando lo cerremos. Vamos a seguir y lo vamos a llevar hasta el final. Bien, yo mientras dibujo, tironeo y voy acomodando, pero recuerden que ustedes pueden dibujar, primero poner los nodos rectos y después ir acercándose e ir acomodando los nodos para hacerlos curvos y terminar de acomodar la forma. Entonces, vamos a llegar hasta acá, sigo. Bien. Vamos a agregar un par de nodos más. O sea, todos los nodos que consideremos que vayamos a agregar. Nunca es bueno agregar una millonada de nodos, ¿sí? O sea, hay que tratar de
agregar la menor cantidad de nodos posible. ¿Por qué nunca es bueno? Porque la precisión termina siendo mala, ¿sí? Y además porque cuanta más cantidad de nodos, más vamos a tener que ajustar. Ahí lo más importante es eso, que volvamos al principio. Voy a venir a trazados y esto, recuerden, doble clic y lo ponemos en rosa. ¿Sí? Le pongo el nombre rosa. No, no lo ponemos en rosa, le pongo el nombre rosa. Bien, ahí lo tengo ahí. Entonces ahora me voy a acercar y los nodos que considere los acomodo. Ahí está. Acomodo este. Y ahora voy a acomodar este de acá. Si necesito mover los nodos en forma independiente, tengo que agarrar este, ¿sí? O sea, dos cosas. Mover el nodo, puede ser que tengan que agregar algún nodo. Si necesitan agregar algún nodo, lo pueden hacer. Ven que ahí estoy como ajustando este nodo de acá. Lo voy a necesitar mover un poco para acá. Esto es pura práctica, ¿eh? O sea, sepan que la práctica hacia el monje. Dice, ¿es así la frase? No me acuerdo si es así. Bien, estoy acomodando un poco cada uno de los nodos y los manejadores de nodos. Bien. Ahí me estoy acomodando. Tengo este acá y lo voy a acomodar también. Bueno, y así voy a ir acomodando cada uno de ellos. Como no puse tanta cantidad, termina siendo un poco más fácil, y ya lo fui curvando, termina siendo un poco más fácil de dibujar, pero bueno, esto es, eh, la precisión de esto es laburo, ¿sí? Bien, pues ahí tenemos esto de acá, y ahí vamos dibujando, ¿sí? Esto, si bien es tedioso, garantiza siempre que quede bastante bueno, el recorte quede bastante bueno. O sea, siempre que tengamos una cosa compleja para recortar, lo mejor es usar los vectores en modo trazado. Bien, ahí está este, lo curvamos un poco más. Bien, ya casi que lo tenemos. A veces si no llego, digamos, o sea, si con los nodos no llego a armar la forma exacta que tengo, es que necesito un nodo más, ¿sí? Pero siempre conviene ir agregando a medida que lo necesitemos y no agregarlos de punta y llenarnos de nodos, ¿sí? Porque llenarnos de nodos no termina siendo algo copado, ¿sí? Terminamos teniendo más problemas de descontrol que de control. Ahí tenemos nuestra rosa ya acomodada y una vez que la tengo ahí, vamos a hacer esto que hicimos antes. Botón acá que me convierte el trazado en una selección. Y lo que vamos a hacer es control C y control V para separar nuestra rosa, ¿sí? Entonces acá tengo la rosa, ¿sí? Y este es el fondo. Voy a guardarlo. Siempre les recomiendo guardar todo en el Photoshop porque el Photoshop se puede colgar, usa bastante memoria, depende de lo que hagamos, pero usa bastante memoria. Y entonces lo que voy a hacer con esta capa, que es la capa de fondo, hacer alguna cosa. Por ejemplo, podría desaturarla. Voy acá a imagen, ajustes, desaturar. Y fíjense que teniendo esto separado de aquello, me quedó perfectamente la rosa de color y el fondo
desaturado, o desaturado, o fuera de foco, o demás. Bueno, les voy a estar dejando una imagen para que ustedes practiquen y que vean más sobre, y practiquen justamente esto, lo de la selección, que es esta imagen de acá, para que recorten esto sobre el fondo y practiquen esto último que vimos, que es usar la herramienta pluma para, como trazado para recortar. Nos vemos en un próximo video.